Buenos días, amados hermanos. Es un gozo, un placer saludarles a través de este medio. Y para nosotros siempre es un gozo poderles transmitir, poderles saludar. Y esperamos que todo esté bien en sus familias, sus hijos, estén bien de salud y seguimos adelante a pesar de todas las dificultades. La iglesia no se detiene, la iglesia siempre sigue adelante. Quiero invitarle a que oremos en esta mañana para presentarle al Señor este tiempo, la palabra, que sea de bendiciones para todos y que podamos ser alentados, motivados a través de la palabra. Señor, damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia esté sobre tu iglesia en general, tu iglesia Nuevo Amanecer, que cada familia, Señor, sea fortalecida, sea exhortada y edificada en estos tiempos, y que tú nos des la esperanza, la capacidad de seguir creyendo de que tú tienes el control de todas las cosas. Colocamos esta palabra delante de ti para que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. El domingo anterior les hablé acerca de cómo hacer en momentos de amenaza. Y seguimos con esa serie de estudios basados en el libro de Hechos. Y hoy nos corresponde el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a hablar acerca de liderazgo a prueba de amenaza. El tema es liderazgo a prueba de amenazas. Y quedamos en Hechos 5:42. Todos busquen sus Biblias, Hechos 5:42. Y el texto dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Notemos la dinámica que tenía la iglesia primitiva. Dice que todos los días, y esa expresión es interesante en este contexto. No olvidemos que el contexto de ello era un contexto de amenaza. Y aquí es la segunda amenaza que ya le hacen las autoridades, los sacerdotes de la época, los escribas, porque en el capítulo 4 encontramos la primera amenaza, y en el capítulo 6, antes de empezar el capítulo 6, al final del versículo del capítulo 5, encontramos la segunda amenaza que ellos reciben. Y después que son amenazados, son azotados, puestos en libertad, dice el capítulo 5, ellos regresaron a sus casas y continuaban, seguían predicando. Y aquí hay un término muy importante en este contexto y en este texto de Hechos 5:42. Dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La palabra enseñar tiene que ver con los principios que ellos tenían. Recuerden Hechos 2:41. Dice que todos los días perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos eran principios que ellos vivían. O sea que la palabra enseñar está diciendo y nos está indicando que ellos con su vivencia enseñaban la palabra. Ellos vivían las experiencias y eso les ayudaba a mantenerse a pesar de la amenaza. Y la segunda expresión que el texto dice, también predicaban a Jesucristo. No solamente ellos con su testimonio enseñaban la palabra,
sino que usaban la palabra como fuente de vida y vida en abundancia, según Juan 10. Ellos tenían esa vivencia y por eso el resultado del capítulo 6 es como consecuencia de lo que venía pasando, ¿verdad? Noten en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Fíjense lo que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahora dice el autor, que es Lucas, que el número de los discípulos crecía. Y eso es interesante. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué crecía el número de los discípulos? Era resultado del versículo 42, que todos los días ellos predicaban y enseñaban a Jesucristo. Y como resultado, hubo crecimiento de los discípulos. Pero el texto también nos muestra una segunda situación que la iglesia tuvo que vivir. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este es el segundo conflicto interno que la iglesia vivió, porque en el capítulo 5 encontramos el primer conflicto interno que la iglesia tuvo que vivir en medio del avivamiento y en medio de las amenazas. Dice el capítulo 5 de Hechos 1 que había un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira. Ustedes saben la historia para no leerles, pero esta pareja hizo un acuerdo, hizo un compromiso con Dios y los apóstoles de participar en razón de dar y recibir. Ya ustedes saben la historia, no cumplieron el compromiso que hicieron con Dios y las consecuencias fueron fatales. Ya ustedes conocen todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, acá en el capítulo 6 es el segundo conflicto interno que la iglesia vive. Recuerden que la amenaza era externa, eran las autoridades, los fariseos, los sacerdotes, pero ahora es algo interno. Ahora, todo crecimiento todo avivamiento produce crecimiento espiritual y numérico. El avivamiento también produce milagros, señales y prodigios, pero también el avivamiento, al producir el crecimiento trae dificultades. Entre mayor cantidad de personas, mayores son las dificultades y los problemas que se presentan en la iglesia internamente. Entonces, ¿cómo enfrentaron la iglesia primitiva? ¿Cómo enfrentó esta segunda amenaza interna de la queja que había entre las mujeres griegas y las judías? ¿Cómo enfrentaron ellos estas dificultades? Lucas dice en el capítulo 6 de Hechos que hicieron una propuesta a la multitud. Para no leerle todos los versículos, capítulo 6, verso 2, dice que le hicieron una propuesta a la multitud que escogieran a 7 varones. Escogieran a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le iban a encargar este trabajo. Dice el texto que le pareció bien a la multitud de los discípulos la propuesta y eligieron a 7 varones, a 7 hombres. Y aquí, en medio de las dificultades, en medio de ese mover del Espíritu Santo, en medio de la amenaza que había, nace un nuevo ministerio, un nuevo liderazgo, que es el liderazgo de la diaconía o servidores. Noten que el ambiente que ellos estaban viviendo era un ambiente de avivamiento, de persecución. Y en medio de eso,
nace este ministerio llamado diáconos o diaconía. Entonces ellos enfrentan el problema haciendo elección de 7 varones que se encargaran de atender a las viudas. Y esos 7 varones tenían que tener un perfil, ahí lo está, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y de fe, ¿verdad? Interesante el perfil que estos hombres necesitaban para servir a las mesas. Y en el verso 7 del Hechos 6, Lucas relata otro episodio muy interesante. Note lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos. Como creciera el número de los discípulos. Noten ustedes que ya aquí hay una bendición muy importante. Dice, y crecía, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Noten que ahora no es que había crecimiento, sino que se multiplicaba. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se multiplicaban los discípulos grandemente? Mire, ya hablan de multiplicación. Había una respuesta obvia, ¿verdad? Lo que ellos hicieron en el capítulo 5, ¿verdad? De todos los días, y esto es importante, iglesia, todos los días no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo en las casas y en la sinagoga. Entonces, el dato que nos da Lucas es que ahora hay un crecimiento de los discípulos y usa la palabra se multiplicaba los discípulos. Si hay más hermanos predicando la palabra, se van a multiplicar los discípulos. Y esa es la dinámica. Si tú aprovechas estas situaciones que estamos viviendo, que estás con la familia, que no puedes salir, qué bueno sería que tú aprovecharas estos tiempos tan difíciles y aprovecharas y le predicaras a tu familia. Que tu familia se conviertan en unos discípulos de Jesús, para que así se cumpla la palabra que dice que los discípulos se multiplicaban grandemente. Ahora, dentro de este mover, el avivamiento produce líderes fuertes y llenos del Espíritu Santo. Escucha bien, el avivamiento produce líderes fuertes y llenos del Espíritu Santo. Estos líderes no claudican, no reniegan, no murmuran. Estos líderes no tiran la toalla como decimos nosotros, sino que se fortalecen. Líderes que no se acobardan por las amenazas de la vida y de las circunstancias. Y eso es lo que hizo Esteban y Felipe, que son 2 de los 7 que fueron elegidos. Y el contexto nos dice que fueron hombres que defendieron su liderazgo a pesar de las amenazas. Ahora observe usted capítulo 6 de Hechos, versículo 8. Miren lo que sucede en este versículo. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder. Esto es interesante. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, Esteban no era de los 12 apóstoles, ni era apóstol. Esteban era un servidor como muchos de ustedes, era un siervo, era un diácono. Pero ahora dice la palabra que este varón estaba haciendo señales, prodigios y milagros en el pueblo. ¿Por qué no eran los apóstoles? Porque no eran los que solamente podían hacer eso. Dios
repartió a cada uno de nosotros dones diferentes. Y ahora este varón estaba, como decimos nosotros, en una campaña de avivamiento donde él hacía milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Como el contexto que tenemos aquí es un contexto de persecución, registra Lucas en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, registra que se levantaron hombres malos contra Esteban y inventaron cosas falsas, falso testimonio contra él para que las autoridades lo llevaran preso. Y dice que estos hombres le pusieron falsos testigos y dijeron que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra la ley. Siempre los avivamientos hay también resultados negativos. Mientras él hacía señales, milagros en el pueblo se estaba levantando contra él. Pero noten que Dios estaba usando a Esteban de una manera extraordinaria. Y si usted mira el capítulo 7 de Hechos, todo el capítulo 7, que tiene bastantes versículos, tiene 60 versículos. Este capítulo es uno de los más largos del Nuevo Testamento. Ahí está el relato que hace Esteban, empezando desde Abraham y toda la ley, el relato del Antiguo Testamento, hablando de lo que estaba sucediendo, que eso ya estaba escrito, anunciado por el Señor. Y fue tanto la sabiduría de Esteban que estas personas, dice el texto, que estaban asombrados. Miremos ahora el verso 54 para ir acortando la lectura. Hechos 7, 54 en adelante. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Noten cómo Lucas relata el acontecimiento el suceso, ¿verdad? Dice que apretaban los dientes contra él, o sea, había un odio, había una ira contra Esteban. Pero el 55 dice: pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque esa fue la cualidad, el perfil número 1 por el cual fueron elegidos. Varones llenos del Espíritu Santo. Dice que puestos los ojos en el cielo, ¿quién? Esteban. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que uno vea la gloria de Dios, vea a Jesús sentado a la diestra de Dios, y Esteban tuvo este privilegio. Y dice en el 56 Esteban, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, dice la historia, que fue su ministerio, su vida ministerial fue corta, porque en el versículo que sigue adelante, Esteban es apedreado. Pero aunque su ministerio fue corto, aunque su vida ministerial no duró mucho, creo que Esteban tuvo un privilegio que muchos de nosotros nos gustaría tener: ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y ver a Jesús a la diestra del Padre. Eso lo vio Esteban. Qué privilegio, ¿verdad? Ver tener esa experiencia espiritual de poder ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, iglesia, líderes, es muy importante mirar cómo este varón, ¿verdad?,
que no era de los apóstoles, no era de los líderes principales, Dios lo usó grandemente para que hiciera tantos milagros, para que hiciera sanidades en el medio del pueblo y tuviera una predicación que ninguno de los demás hicieron. Y todo esto demuestra que Esteban estaba lleno de la presencia de Dios. No olviden, el título del estudio de hoy es Liderazgo a prueba de amenaza. Entonces termina la vida de Esteban y vamos a leer el verso 59 de Hechos 7 y 60. Ahí relata Lucas los últimos momentos de la vida de Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Noten ustedes que a Esteban lo estaban apedreando. ¿Y qué hizo este varón de Dios? Dice que oró diciéndole al Señor que no le tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo. Vemos que Esteban tenía bien claro el ser servidor de Dios, ser siervo de Jesús. Ahora, ¿a qué presión ustedes se acuerdan que alguien más oró semejante de esta misma forma? Jesús, cuando estaba en la cruz de Calvario. Cuando ya él iba a morir, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y parece que Esteban de alguna manera se apropió de este principio, de que hay que pedir perdón al Señor por nuestros enemigos. Aun cuando nos hagan daño, nuestra función es pedir perdón a Dios por ellos. Así que esto nos ayude a nosotros seguir enfrentando esta situación que tenemos a nivel mundial, a nivel local, ¿verdad? A nivel nacional. Seguir confiando y mantener en alto nuestra perspectiva, nuestro ministerio y nuestra esperanza y nuestra fe. Así que yo les invito para que tomemos nuevas fuerzas, para que estemos dispuestos a continuar para luchar, ¿verdad? Una batalla de fe y ganarla. Quiero también compartir 4 puntos además, porque este mensaje va dedicado, es un homenaje que quiero hacer a los pastores y líderes que están viviendo dificultades, que están pasando dificultades económicas, dificultades de desaliento. Así que es un homenaje para aquellos pastores y líderes que están pasando estas dificultades y les animo a que sigan adelante, que no se detengan, que no tiren la toalla. A los ancianos y líderes de nuestra iglesia Nuevo Amanecer, al equipo de producción, que gracias a ellos tenemos este medio de comunicación. Y escuchen que estoy diciendo equipo de producción. Eso no lo teníamos, ya lo tenemos. Así que a ellos va también este homenaje de este estudio, ¿verdad? A la iglesia en general, que nos preparemos para un mejor o mayor avivamiento. Viene un nuevo amanecer para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo repito, preparémonos para un mayor avivamiento. Viene un nuevo amanecer para la iglesia. Todos digan amén y amén. Y agarren esta palabra. Agarren esta palabra, porque es para ti, para que te levantes en estos momentos y seas el líder de tu familia,
seas el líder que Dios te ha llamado y que te ha otorgado el poder del Espíritu Santo para que tú puedas ministrar a tu familia. Quiero que oremos. Vamos a orar pensando en aquellos pastores, porque hay pastores que están pasando dificultades económicas, están desalentados, están afligidos. Y para ustedes, hermanos, quiero también que se unan en esta oración para que sigan adelante, porque lo que viene para nosotros es mayor. Dicen amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias y te ponemos a todos nuestros consiervos y consiervas, al liderazgo de las iglesias, a los ancianos, a los servidores, a los líderes de ministerio, para que tú les sigas fortaleciendo, tú les sigas dando fuerzas, porque esto pasará, pero tu palabra no pasará. Estas tribulaciones, Señor, que son temporales, que son breves, pasará, pero tú no pasas. Fortalece a mis hermanos, fortalece a tu iglesia, que cada uno de ellos esté confiando en ti, confiando en tu palabra, sabiendo de que tú tienes todo bajo control y que tú estás con nosotros para llevarnos adelante. Tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y adelante. No se detengan. Sigan predicando, sigan orando, sigan confiando y Dios nos dará la victoria. Dios les bendiga. Amén y amén.